Voy a resolver el examen ordinario de fluidos del curso 22-23, empezando por las dos cuestiones. La primera cuestión es un sistema con una entrada y dos salidas que gira a velocidad angular constante. Tenemos de datos la presión, el radio, la altura, el diámetro de entrada, el diámetro de salida, que es igual en las dos salidas, y la presión de entrada, que nos la dan en manométrica. Entonces procedemos a resolverle. Pasamos todos los datos del sistema internacional, la presión en pascales y la velocidad angular en radianes por segundo y aplicamos Bernoulli. Aplicamos Bernoulli en el punto de entrada y en el punto de salida. Entonces, la presión en la salida es la atmosférica, pero como en la entrada nos la dan en manométrica, entonces la presión en la salida sería 0. Ponemos las dos en manométrica. La presión en la entrada, la que nos da el problema, que es 9.625 pascales. Ahora bien, la energía cinética, tanto en la entrada como en la salida, nos falta ese dato, por lo tanto lo ponemos de esta forma, 8q² partido pi² de a la cuarta. El caudal de entrada es Q, lo que nos piden, y el de salida es Q medios porque tenemos dos salidas que se distribuyen de igual manera. Entonces aquí tenemos Q medios al cuadrado partido pi² de a la cuarta, y aquí Q al cuadrado partido pi² de a la cuarta. Entonces, el problema viene en la energía potencial, porque como gira a velocidad constante, el potencial ya no es GH. Hacemos la distribución de presiones para observar el potencial y añadimos la velocidad constante. Entonces tenemos que es G por la altura, en este caso h, menos w al cuadrado por r al cuadrado partido 2. Entonces eso le ponemos en la salida, mientras que la entrada es 0, porque la entrada está en la coordenada 0, 0. Bien, teniendo esto solo tenemos que despejar, donde tenemos una única incógnita que es la Q, la despejamos y nos da el resultado que queremos. La segunda cuestión nos dice lo siguiente, tiene dos apartados. El primero, determinar la fuerza horizontal mínima que habría que aplicar sobre el extremo D de la compuerta CD para que el orificio de descarga del depósito permanezca cerrado. Nos dan los siguientes datos, la presión de la cámara de aire, la presión ambiente, ambas en kilogramo por centímetro cúbico, que luego hay que pasarla a pascales, la masa de la compuerta, la longitud, esta altura h del orificio a la superficie y esta altura h del orificio hasta el punto C. Y luego nos dan la profundidad, que es 1 centímetro. Entonces, pasamos todos los datos al sistema internacional, los kilogramos centímetro cúbico a newtons metro cuadrado, que es lo que son pascales, y comenzamos. La presión en el orificio es ρgh más la presión en la cámara, que nos da 122.500 pascales en absoluta. Si la pasamos a manométrica son 24.500. La fuerza horizontal sobre el orificio es la presión por la superficie del orificio, que es un círculo, por lo tanto pi de cuadrado cuartos por la presión, 1,924 newtons. Entonces hacemos un sumatorio de momentos. ¿En dónde? En el punto C. Arriba, que es donde tenemos casi todas las cotas. Entonces, la fuerza horizontal por h, que era la altura del orificio al punto C, es igual a la fuerza que hay que aplicar en D, que es lo que nos piden, por la longitud, que es igual a la distancia que hay de D a C. Entonces, despejando la fuerza en D, tenemos fuerza en H por entre L y nos da 1,1544 newtons. Y este es el resultado que nos piden en el apartado 1. La segunda parte de la segunda cuestión nos dice lo siguiente. Determinar el ángulo θ que forma la compuerta si se deja de ejercer la fuerza del apartado anterior, permitiendo que el agua salga libremente. Nos pide en resumen θ, este ángulo. Cogemos como volumen de control el chorro de salida.
Entonces tenemos una velocidad de entrada con componente en x y una velocidad de salida con componente en x y componente en y. Hacemos una hipótesis la cual nos dice que la velocidad de entrada será igual a la velocidad de salida y por lo tanto el área de entrada será igual al área de salida. Aplicamos la ecuación de conservación de la cantidad del movimiento. En la componente x tenemos por parte de la entrada ρ por la velocidad de entrada respecto a x por la velocidad de entrada respecto a normal. Por lo tanto, una positiva respecto a x y una negativa respecto a normal, porque es una entrada. Todo esto por el área de entrada. En la salida tendremos ρ por la velocidad de salida respecto a la normal, que es v de s porque es una salida y es positiva, por la velocidad de salida respecto al eje x, que es v de s por el seno de θ, también en positivo. Todo esto por el área de salida. Y esto será igual a f de x sobre mi volumen de control. Sacando factor común tendremos que ρ por v al cuadrado por a por menos 1 más el seno de θ es igual a f de x sobre mi volumen de control. Esto teniendo en cuenta, como hemos dicho en la hipótesis de antes, que la velocidad de entrada es igual a la velocidad de salida y que el área de entrada es igual al área de salida. La fuerza de x sobre la placa es igual a menos la fuerza de x sobre el volumen de control. Como la que queremos es sobre la placa, tendremos que es igual a ρ por v al cuadrado por el área por 1 menos el seno de θ. Pasamos a la componente y. En la entrada no tenemos componente y, por lo tanto es 0. Y en la salida, la componente y es igual a ρ por v de salida por menos v de salida por el coseno de θ. Esta es respecto a la normal y esta es respecto al eje y por el área de salida. Y esto es igual a f de y sobre el volumen de control. Igual que antes, f de y sobre la placa es igual a menos f de y sobre el volumen de control, que es igual a ρ por v al cuadrado por el coseno de θ por el área. Bien, ahora vamos a hacer un sumatorio de momentos en el punto C. Para ello tenemos que ver cuál es la distancia de cada una de las fuerzas respecto al punto C. De la fuerza de x es h, es un dato que nos da el enunciado. De la fuerza y, con la trigonometría podemos sacar que la distancia respecto al punto C es h por la tangente de θ. Y la otra fuerza que tenemos es el peso, que también con trigonometría podemos sacar que es L medios por el seno de θ. Entonces hacemos el sumatorio de momentos en el punto de C. F de x por h más f de y por h por la tangente es igual al peso por L medios por el seno de θ. Operando un poco y un poco de operaciones trigonométricas, siendo la tangente de θ igual al seno partido el coseno, se nos van los cosenos, por lo tanto, se nos van los senos también. Nos queda una ecuación con dos incógnitas, la velocidad y θ. Aplicamos Bernoulli en la superficie libre y en la salida. Tenemos que en la superficie libre la presión absoluta, que es un dato. La velocidad es igual a 0, porque es un proceso cuasiestacionario, y el potencial es G por H, que también es un dato. En la presión de salida tenemos la presión atmosférica, velocidad de salida es la que vamos a hallar, y el potencial de salida es igual a 0. Entonces tenemos una ecuación con una incógnita y despejamos la velocidad de salida. Una vez que tenemos la velocidad de salida, la despejamos en la ecuación anterior y solo nos quedaría en función de θ. Por lo tanto, despejamos aquí θ y nos da que es igual a 23,58 grados. Pasamos al problema, el cual es el siguiente, es uno típico de bombas en el que nos dan los siguientes datos. La velocidad rotacional, la altura de la bomba, el NPSH requerido, los diámetros de las tuberías, los cuales son iguales, las rugosidades de las tuberías, las cuales son iguales, la longitud de la tubería 1, la longitud de la tubería 2, el diámetro de la boquilla, la constante de pérdidas del filtro, la presión de vapor y la Z de aspiración, que es esta cota además de estas dos cotas. Bien, entonces pasamos al primer apartado, el cual nos dice lo siguiente.
el incremento de presión proporcionado por la bomba cuando el grado de apertura de la válvula es del 50%. Podemos ver en la tabla que cuando el grado de apertura de la válvula es del 50%, la KV es igual a 40. Por lo tanto, nos piden el incremento de presión. El incremento de presión es igual a la altura de la bomba por ρ por G. Por lo tanto, se puede calcular de la siguiente manera. Utilizamos la ecuación de las bombas con el punto de entrada, la superficie libre, y el punto de salida, la boquilla de la manguera. La presión en la entrada y la presión en la salida es la misma, ya que ambas son la atmosférica. Por lo tanto, se van. La energía cinética de la entrada es cero porque la velocidad en la superficie libre es cero, al ser un proceso cuasi-estacionario. La velocidad en la salida la podemos expresar como 8q² partido pi² por el diámetro de la boquilla elevado a la cuarta. El potencial en la entrada es cero y el potencial en la salida es g por la altura, que es h más h, siendo h más h esta cota. A esto habrá que sumarle la gravedad por la altura de pérdidas. La altura de pérdidas es igual a 8q² partido pi² g por factor de fricción de la tubería 1 por la longitud de la tubería 1 partido el diámetro de la tubería 1 elevado a la quinta más las pérdidas que hay en la tubería 1, que en este caso solo van a ser la constante de pérdidas del filtro partido el diámetro de la tubería 1 a la cuarta, más el factor de fricción de la tubería 2 por la longitud de la tubería 2 partido el diámetro de la tubería 2 elevado a la quinta, más las pérdidas que hay en la tubería 2, que en este caso solo va a ser la válvula, por lo tanto, la K de la válvula partido el diámetro de la tubería 2 elevado a la cuarta. Entonces despejamos la altura de la bomba en esta instalación, de tal manera que nos queda h más h más la altura de pérdidas. Todo esto va a ser la altura de la instalación, y como podemos ver en esta gráfica, la altura de la bomba tiene que coincidir con la altura de instalación. Entonces iteramos. Las incógnitas que tenemos en esta ecuación van a ser el factor de fricción 1 y el factor de fricción 2, que al ser la rugosidad y el diámetro iguales, los factores de fricción van a ser iguales, y el caudal. Entonces probamos con distintos caudales. Cogemos un caudal cualquiera, en este caso 0,5 por 10⁻³ metros cúbicos por segundo, y despejamos en la ecuación de la altura de la bomba, la cual nos daba el enunciado. Tenemos entonces 39,6 metros. Con el caudal podemos hallar la velocidad, que es caudal partido área. Tenemos el diámetro, por lo tanto, sin problemas podemos calcular las dos velocidades, que son iguales. 0,7 metros por segundo. Con la velocidad podemos calcular el Reynolds, que será igual a ρ por v por d partido este factor, que es una constante 10⁻⁻3. Entonces nos va a dar 2,1 por 10⁻⁴. Con el Reynolds y con la rugosidad partido el diámetro, nos podemos ir a la tabla de Moody y sacar el factor de fricción. Por lo tanto, despejamos en la ecuación anterior, en la altura de la instalación, y obtenemos un valor de 4,78 metros, que como podemos ver no se parece en nada al valor que hemos obtenido al despejar en la altura de la bomba. Por lo tanto, iteramos de nuevo. Iteramos varias veces hasta que llegamos al valor más adecuado, que en este caso va a ser 2,2 por 10⁻⁻3. Hacemos lo mismo de nuevo, despejamos en la altura de la bomba, la cual nos va a dar 32,25 metros, sacamos la velocidad con el caudal y con el área, sacamos el Reynolds con la velocidad, y con el diagrama de Moody podemos ver que la altura de instalación va a ser prácticamente igual a la altura de la bomba con este caudal. Por lo tanto, con este caudal que hemos hallado la altura de la bomba, podemos hallar el incremento de presión, que como hemos dicho al principio del vídeo es ρ por g por la altura de la bomba, que nos da este resultado. En el apartado 2 nos piden calcular el máximo caudal que puede trasegar la instalación. Para calcular el máximo caudal habrá que igualar el NPSH requerido con el NPSH disponible.
El NPSH requerido nos lo da el enunciado y el disponible le podemos calcular nosotros de la siguiente manera. Tendremos la presión en la entrada menos la presión de vapor partido ρ por G más la diferencia entre las cotas, entre la cota de la superficie libre y la Z de aspiración, menos la altura de pérdidas desde la superficie libre hasta la bomba, que será igual a 8Q² partido π² G por el factor de fricción, que será el antes calculado, por la longitud de la tubería 1, partido el diámetro de la tubería 1, más las pérdidas que haya en la tubería 1, que en este caso solo será el filtro, partido el diámetro 1 a la cuarta. Solo cogemos lo respectivo a la tubería 1 porque es hasta donde llega la bomba. Como podemos observar aquí, siendo esta la bomba, solo cogemos la tubería 1. Entonces, igualamos el NPSH requerido con el NPSH disponible. Entonces tendremos una sola incógnita que será el caudal y la despejamos. Y este es el resultado. En el apartado 3 nos dicen que si se cierra la válvula por completo, determinemos el punto de presión máxima de la instalación, calculando su valor. Por lo tanto, si cerramos la válvula por completo, el punto de presión máxima estará inmediatamente antes de la válvula. Así que calculamos el valor de la presión en ese punto. Utilizamos la ecuación de las bombas, teniendo la presión en la superficie, que es 0 porque es la atmosférica, la velocidad en la superficie 0 porque es un proceso cuasi estacionario y el potencial también será 0. Entonces aquí tendremos la gravedad por la altura de la bomba, lo que será igual a la presión en la salida, que es lo que queremos calcular partido ρ, más la energía cinética, que será 0 porque no tendremos caudal, ya que habremos cerrado la válvula, más el potencial, que será igual a G por la Z de aspiración, que es esta cota. Entonces tenemos que la altura de la bomba será igual a 40 si sustituimos el caudal 0 en la expresión que nos da el enunciado. Entonces tendremos únicamente una ecuación con una incógnita, que será la presión en el punto de antes de la válvula, y despejaremos y nos dará este resultado. El ejercicio 4 nos dice que si suprimimos la válvula y se desea que circule un caudal de 0,5 litros por segundo, calculemos el nuevo régimen de giro de la bomba y la altura que suministra a ese nuevo régimen. Por lo tanto, tendremos la altura de la instalación, la cual hemos calculado en el apartado 1 en función de Q. Como el enunciado nos dice que Q tiene que ser igual a 0,5 litros por segundo, sustituimos Q y tendremos una nueva altura de la instalación, la cual en el punto de funcionamiento debe ser igual a la altura de la bomba. Muy bien, entonces para calcular el nuevo régimen de giro tenemos que la nueva altura de la bomba es igual a el mismo factor multiplicando por Q² que teníamos en la ecuación de la bomba que nos daba el enunciado, eso se queda igual, más el factor que estaba independiente, que no estaba multiplicando por Q ni por Q², dividido entre el régimen de giro inicial al cuadrado multiplicado por el nuevo régimen de giro. Entonces tenemos una ecuación con una incógnita, despejamos la W y tenemos el régimen de giro y ya teníamos la altura de la bomba, que eran las dos cosas que nos pedían. Bueno, y el último apartado nos pide la fuerza horizontal que ejerce el fluido sobre la brida de sujeción de la boquilla. Entonces, cogemos como volumen de control la boquilla de la manguera y aplicamos la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento en el eje X, porque en el eje Y no tenemos fuerza. Entonces tendremos ρ por la velocidad de entrada respecto a la normal por la velocidad de entrada respecto al eje X. Una positiva, la del eje X, y una negativa, la de la normal. Todo esto por el área de entrada. Más ρ por la velocidad de salida respecto a la normal, que será positiva, por la velocidad de salida respecto al eje, que también será positiva. Y todo esto multiplicado por el área de salida. Esto será igual a la fuerza en X sobre mi volumen de control, más además la presión en el punto E,
por el área de entrada. No ponemos la presión de la salida porque es presión atmosférica, por lo tanto no la ponemos. Entonces tenemos una ecuación con dos incógnitas, la fuerza en X y la presión en el punto E. Para calcular la presión en el punto E, hacemos Bernoulli en la entrada y en la salida. Entonces tendremos presión en el punto E, que es la incógnita que queremos hallar, energía cinética, que para hallar la velocidad en la entrada tenemos el caudal, que es el que nos ha enunciado 0,5 litros por segundo, partido el área. Y para la velocidad de salida, igual, caudal partido área de salida. Entonces tenemos las velocidades de entrada y de salida. Y los potenciales se nos van porque son iguales. Por lo tanto, aquí tenemos una ecuación con una incógnita, que es la presión. La sustituimos en la ecuación de arriba. Por lo tanto, en la ecuación de arriba nos quedará otra vez una única ecuación con una incógnita. Y sustituimos la fuerza en X sobre el volumen de control. Y como la que queremos es sobre la brida, será la misma que sobre el volumen de control, pero en negativo.